Leonardo Castillo nació en un pequeño pueblo de Antioquia, un lugar donde las montañas y el aire fresco son parte del día a día. Desde muy joven soñaba con un futuro mejor, lleno de oportunidades que le permitieran superarse. A pesar de las limitaciones económicas y los desafíos que enfrentaba, su determinación lo llevó a buscar estudiar la carrera de soldado profesional. A mí me gustaba mucho el ejército, la verdad. Quería llegar a ser un oficial del ejército, porque lo miraba y decía, esas personas son de admirar, pero no sabía cómo era el proceso. Me acuerdo tanto que una amiga de mi mamá, yo le dije que me quería ir y me regaló 20.000 pesos y me dijo, bueno, aproveche y hágale. Con los 20.000 pesos arranqué y me presenté en el batallón y empecé mi vida como soldado regular, a presentar mi servicio. Luego llegué a Nilo, Cundinamarca, y pues entre los 2.700 que éramos, quedé entre los primeros, entre el primer puesto de soldados profesionales por mi desempeño. Siempre me ha caracterizado por hacer las cosas de la mejor manera. Su amor por la familia siempre fue su mayor motivación. Sabía que cada paso que daba en su carrera contribuiría a un hogar más estable. Castillo no solo quería ser un buen soldado, sino también un modelo a seguir para sus seres queridos. Pero antes de eso debió pasar por varios trabajos. Terminé mi carrera como soldado y comencé pues a trabajar nuevamente. Entonces me tocó empezar a trabajar en construcción, trabajé en una bananera. Siento que cada trabajo que hice lo hice con amor, pero después dije, me quiero ir otra vez de soldado profesional. Y me llama mi primo y me dice, primo, abrieron convocatorias. Me acuerdo tanto que fue un domingo y yo tenía 60.000 pesos en el bolsillo y él me dijo, primo, ¿tiene plata? Y yo como siempre, yo, claro que sí, yo, ¿para dónde es? Él me dijo, bueno, véngase para acá e iniciamos los trámites. Debe tener aproximadamente entre 1.200.000 o 2 millones de pesos para hacer los exámenes y comprar todo el material que necesita, el equipo y todo. Yo, hágale que yo tengo plata. Yo solamente con 60.000 pesos, yo dije, ¿de dónde va a salir la plata? Pues Dios proveerá. Le dije a mis papás que me colaboraran y mis papás me dijeron, pues mío, nosotros no tenemos mucho dinero, pero podemos conseguir a alguien que le preste la plata, pues si usted le toca pagarla. Eso sí, yo lo quiero acostumbrar a usted, que usted pague sus deudas. Me acuerdo tanto que yo, para empezar a hacer los exámenes, yo no cogía carro, sino que yo miraba un camión y cuando el camión paraba en un semáforo o en un resalto, yo me le subía al camión para ahorrarme los pasajes y yo decía, "Ah, listo, vámonos de una y me montaba en esos camiones. Y ahí llegaba hasta mi casa. A veces me caía, pero así me iba para adelante. Yo le decía a Diosito, Dios mío, dame la oportunidad de ser soldado profesional. El apoyo de sus papás fue siempre fundamental, en especial el de su padrastro, que aunque no es su papá biológico, siempre lo animó a seguir a pesar de todo. Yo lo considero a él mi papá porque él desde muy niño, pues yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá, yo le puedo decir papá a él y mamá me dijo, sí, claro, pregúntele. Y yo le decía, Santiago, yo le puedo decir papá y él me dijo, claro que sí. Pero yo considero que a mí me tocó un excelente padrastro y una excelente mamá. Castillo se incorporó nuevamente en el 2015 otra vez como soldado profesional, iniciando una larga carrera de aventuras profesionales y desafíos personales, y con una deuda que le debía pagar al gringo. Fue muy duro porque duré más de un año pagando ese 1.200.000 y yo creo que eso se convirtió en una eternidad. Y yo le decía al señor, pues tome esa plata para usted y deme 100.000 pesos. Yo vivía con 100.000 pesos. Realmente era muy duro. Usted vivir con 100.000 pesos, usted decía, ¿qué compra uno? Yo lo que hacía era que le decía a mis compañeros que yo les cocinaba y ellos me decían que sí, sí, bueno, listo. Entonces me pagaban 20.000 pesos. Entonces yo cocinaba todo el día. Castillo ama la cocina. Viene de una familia de buenos sazonadores y como buen antioqueño se rebusca siempre para sorprender con sus platos. La cuestión de la cocina me gusta mucho porque en mi familia todos son cocineros. En mi familia pues todos les gusta cocinar, tienen buena sazón. Y a mí me encanta la comida gourmet, o sea, realmente amo comer. Pero aprendí más de mi hermana, la que falleció, mi hermana Jennifer. Hablar de mi hermana es un poquito difícil. Nosotros pensamos de que mi hermana estaba en embarazo, ya se hizo todo.
le empezó a crecer la barriga, los síntomas eran de una mujer en embarazo. La llevaron al médico porque pues ya no comía, ya, o sea, realmente solo era vomitar, vomitar y vomitar. Cuando un día yo le digo a mi mamá, pues mamá, ¿cómo va mi hermana con el embarazo? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo va todo? Mamá me dice, mijo, tenemos que hablar. Nos reunimos y pues ella sabe cómo he sido yo. Y me dice, mijo, pues su hermana tiene cáncer. No está esperando un bebé, sino que es cáncer. El mundo se detuvo para ellos y aún sigue en pausa, porque su hermana perdió la batalla contra el cáncer y ellos no pudieron salvarla. Antes de fallecer, mi cuñado me llama y me dice, cuñado, su hermana está que se nos va y yo no sé qué hacer. Yo que ya no respira, ¿cómo hago RCP? Yo decía, ¿cómo hace RCP? Yo, ¿cómo así? Y en esa videollamada él me decía, cuñado, ayúdeme, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago RCP con su hermana? Y yo trataba de explicarle, yo le decía, cuñado, usted tiene que hacer RCP de esta manera, mire, hágale así. Y yo sentía esa impotencia porque yo desde acá yo decía, Dios mío, ¿yo qué puedo hacer? Y yo trataba de explicarle y él me decía, no, cuñado, esto no funciona. Y él abrazó a mi hermana. Él abrazó a mi hermana y se le salían las lágrimas y yo, Dios mío, ayúdame. Realmente sí fue muy duro desde acá y uno decir algo tan básico que es el RCP que puede salvarle la vida a una persona. Sus conocimientos de RCP lo aprendió en la Escuela de Auxiliares de Enfermería del Hospital Militar Central, un espacio donde forjó otra de sus grandes pasiones por la salud y por ayudar a las personas. Y aunque sintió la impotencia de no poder salvar a su hermana, sí ha sido un gran apoyo para sus pacientes. Me dieron la oportunidad de ser enfermero auxiliar. De ahí me vine para el hospital militar. Llegué acá a Bogotá de mi hermano. Desde el norte movilizarse acá era muy difícil. Entonces fueron 2 meses muy, muy difícil. Donde uno decía, Dios mío, ¿será que podré? Todo era dinero. Pero nunca me rendí. Y quedé entre los primeros puestos de enfermería. Quedé entre los primeros puestos porque siempre me ha gustado ser el mejor. Castillo es un ejemplo de dedicación y pasión por el servicio. Su amor por ayudar a las demás personas se refleja en su trabajo como auxiliar de enfermería y su sueño por ser un médico. Ser enfermero me ha ayudado mucho porque a mí me encanta ayudar, amo mi profesión. Mi meta, con la ayuda de Dios, es ser médico, porque en ninguna de la historia se ha habido un soldado profesional siendo médico. Y así fue como se ganó la confianza y amor de los pacientes. Ahora desde la Ruta Oncológica del OMIL, sigue ayudándolos a transitar de mejor manera sus tratamientos y enfermedad. No pudo estar presente en la enfermedad de su hermana, pero la vida le permite estar presente de otra manera. Creo que este es mi hogar. Me siento feliz, me siento contento porque me ha dado mucho, me ha forjado como persona, también me ha ayudado en los cimientos que Dios tiene conmigo. Siento que el hospital cambia personas y en este caso me ha cambiado mucho también para bien. Todos los soldados profesionales yo a todos los respeto, los admiro, porque digo que esa profesión es difícil, que hagan lo mejor posible para ayudar a las demás personas, independientemente de que si la otra persona es buena o mala, hagan lo mejor, que todo en esa vida se recompensa.